Buenos días, gracias por entrar a este video. A continuación, presentaré un análisis enfocado en la pequeña empresa latinoamericana. Utilizaré el mapa mental que pueden ver en pantalla como una hoja de ruta para explicar cómo se estructuran y qué desafíos se enfrentan estas organizaciones en nuestro contexto actual. Para poder alimentar las explicaciones, daré algunos ejemplos basados en mis experiencias como emprendedor. Eh, en primera instancia, hablemos de la caracterización y organización de la pequeña empresa. Hagamos un poco de zoom y entremos en materia. Muchos emprendedores inician su negocio buscando una autonomía que el empleo tradicional no les ofrece, queriendo ser dueños de su propio flujo financiero, ¿verdad? De aquí viene el término de la independencia laboral y económica. La libertad de tomar decisiones y el control total sobre la operación es un motor psicológico que atrae a la mayoría de empleados a iniciar el proceso de emprendimiento, ¿verdad? Cuando se tienen habilidades técnicas operativas, se busca a través de estas habilidades pues generar ingresos, pero decidiendo nosotros qué procesos ejecutar. Y esto nos da una sensación de libertad y control. Y es vital poder analizar los riesgos, evaluando los pros y los contras, como la capital, ¿verdad? Como el capital de inversión que se necesita, eh, y el cambio drástico de un esquema en el cual tenemos un salario y una dependencia laboral estable, eh, y una jornada de horario versus pues los ingresos y beneficios que vamos a obtener siendo dueños de una pequeña empresa, ¿verdad? Porque esto pues también es un reto importante. Hablemos de las características de las pequeñas empresas, ¿verdad? En este caso vamos a encontrar que las empresas pequeñas, ¿verdad? Son operaciones sin un dominio en su campo de acción. Lo que nos dice es que estas empresas funcionan de manera independiente. Esto es de beneficio porque al ser son empresas de pequeña escala, ¿verdad? Económica, pero les da autonomía dentro del mercado local para elegir las estrategias que quieren implementar. Generalmente cuentan con recursos limitados. Estos recursos regularmente son aportaciones de familiares o recursos propios del emprendedor, ¿verdad? Eh, Tienden a ser empresas de propiedad familiar, ya que hay una mezcla entre lo personal y lo familiar. Hay familiares que actúan como socios, acreedores. eh, Sin embargo, es importante tomar en cuenta que en estas organizaciones el mando de las mismas es tomado exclusivamente por el dueño, ¿verdad? Este dueño está integrado en todos los roles dentro de la organización. Y aquí nace el concepto de pues hombre orquesta, ¿verdad? Él hace el rol de gerente, técnico, vendedor. A la vez esto le permite tener control, pero a veces genera un caos interno, ¿verdad? Cuellos de botella para la toma de algunas decisiones, o fallas en algunos procesos importantes. Eh, Hay nepotismo por confianza, ya que se prefiere contratar familiares por la confianza que inspiran debido a la cercanía, ¿verdad? Aunque esto pueda excluir a personas más capacitadas para formar parte de estas empresas. Las operaciones son locales. Estas organizaciones tienen un gran impacto social, ya que absorben la mayor parte de la mano de obra local. Trabajan en un entorno más cerrado, por lo cual apoyan a sus localidades al generar empleo, aunque a menudo este personal no sea calificado. Recordemos que los recursos son limitados, como vemos en esta parte, y al tener recursos limitados es más difícil buscar mano de obra calificada. Eh, un ejemplo que les puedo mencionar, hace unos años tuve un emprendimiento de mantenimiento de computadoras y celulares y trabajábamos, exactamente recuerdo que trabajé con algunos familiares, eh, porque me inspiraba confianza cuando yo no estaba, saber que dejaban manos de alguien conocido el local para su atención y para el manejo de los elementos que uno tiene, ¿verdad? Cuando uno está emprendiendo, comprar máquinas, equipo, tiene un costo y uno valora mucho ese costo y no puede dejar en manos de cualquier persona que uno no conoce, eh,
la administración, ¿verdad? O las llaves de un local, ¿verdad? Algunos emprendimientos de comida también que he tenido, he buscado la cercanía. Entonces soy consciente de que el nepotismo por confianza se da en estos inicios, sobre todo porque también uno quiere ahorrar costos y es muy difícil contratar una persona y tener un salario fijo para una persona cuando no está iniciando. Vamos a analizar el siguiente punto y es el establecimiento de la pequeña empresa en América Latina. ¿Cómo se establecen las empresas? Casi la totalidad de las pymes en nuestra región se centran en vender productos, ¿verdad? De proximidad, se le llaman. Estos son alimentos, ropa, ¿verdad? Entonces el giro principal, ¿verdad? El 90% de las pequeñas empresas se dedican al comercio, ¿verdad? Servicios o transformación de insumos, materia prima. En este caso, como les mencionaba, la comida, ¿verdad? Verduras, carnes, etcétera, se transforman en platillos que se venden. El comercio de ropa, zapatos, productos que se importan, ¿verdad? Hoy en día podemos ver pequeñas empresas que se dedican a la venta a través de lives en redes sociales. Y es importante pues tomar en cuenta que sus estrategias pueden adaptarse, ¿verdad? El día de hoy estoy vendiendo en TikTok, el día de mañana estoy vendiendo en la calle, como tenemos la figura del hombre orquesta, ¿verdad? O la mujer orquesta. La misma persona que está vendiendo en el live al día siguiente hace las entregas, es la misma persona que lleva las cuentas, es la misma persona que le toca hacer de todo. La constitución legal, cuando se realiza y se formaliza la empresa, regularmente toma la figura de sociedad anónima, pero el control sigue siendo pues unipersonal. Aunque legalmente se registren como SA, las decisiones son exclusivamente del fundador o dueño de la empresa. Suele establecerse donde la persona que es el dueño vive, regularmente es en una casa o un local cercano, porque tiene pues acceso fácil, ¿verdad? Evita costos de transporte, ¿verdad? Pero esto pues reduce el mercado, se maneja siempre un mercado local y también tiende a ser un punto fijo, que no tiene modificaciones durante varios años de vida de las empresas. Recuerdo que, darles un ejemplo, hablando siempre de la parte del local de reparación de computadoras, en ese momento yo vivía cerca de la zona 8 de la ciudad de Guatemala y conseguimos un local que me quedaba a pie a 10 minutos. Y para mí fue muy importante porque a veces teníamos que trabajar hasta altas horas de la noche, 1, 2 de la madrugada, y me iba caminando para mi casa. Y a veces prefería quedarme durmiendo en el local cuando ya sabía que quedaban pocas horas para amanecer. Ya solo me iba a bañar a la casa y regresaba. Porque cuando uno es emprendedor el reto es bastante fuerte. Uno piensa que va a ser dueño de su horario y va a trabajar menos de las horas que le hacían en una empresa, pero regularmente el dueño siempre tiene que estar ahí. Y si el negocio está creciendo, uno debe estar dispuesto a hacer ese esfuerzo. Por eso, pues regresando al ejemplo anterior, hay que tomar en cuenta los riesgos de los que ya hablamos. Hablemos de la gestión de la pequeña empresa. La administración empírica es importante porque ejerce una gestión conservadora. Se basa en el día a día del dueño, lo que muchas veces limita la visión estratégica a largo plazo de las empresas, ¿verdad? El dueño sabe reparar computadoras, es un negocio que repara computadoras, el dueño está enfocado en eso, pero en mi caso no tenía conocimientos administrativos, en finanzas, contabilidad, entonces no se tomaban decisiones basadas en esa información. Curiosamente, ¿verdad? El área productiva suele estar muy bien organizada. Personas que se dedicaban a vender ropa en tiendas de ropa y ponen una venta ya de forma individual, tienen experiencia en la venta, tienen experiencia en los tejidos. Algunas personas que trabajaron en maquila tienen experiencia en costuras, en materiales textiles, pero las finanzas y el control estratégico hace falta de eso, eh, no forma parte de esos skills. Por lo tanto, todo se maneja bajo la intuición. Y por lo mismo hay una falta de planificación. No se utilizan herramientas técnicas, ¿verdad?, que permitan establecer presupuestos para la toma de decisiones. Entonces, con exactitud no podemos conocer la rentabilidad de los negocios.
Hablemos de las ventajas de la empresa en Latinoamérica. Voy a mover para acá mi cámara un momento. Cuando hablamos de las ventajas, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el foco de las pequeñas empresas son los mercados locales. Entonces su mayor ventaja social es que dan empleos donde las grandes empresas no llegan. Reducen la brecha económica de sus comunidades. Generan ingresos para el dueño, pero también generan ingresos para los empleados, ¿verdad? Muchos en estado informal, pero hay empresas multinacionales o empresas locales de mayor alcance que no llegan a contratar personas con poca capacitación, lo que sí hace la empresa pequeña, lo cual permite un desarrollo social. Como su estructura es más ligera, les permite adaptarse a cambios económicos más bruscos. Esto de forma más ágil, en una corporación muy grande, los procesos son burocráticos, entonces no gestionan las crisis con inmediatez. Un ejemplo que les puedo dar, en algún tiempo trabajé reparando, ¿verdad?, computadoras para una empresa y había una herramienta que no estaba funcionando, un cautín. Tuve que esperar que el departamento de contabilidad aprobara la compra del cautín, que el proveedor no tenía el cautín en existencia y tuvimos que registrar a otro proveedor para poder comprar un cautín y poder reparar un computador. Cuando yo tuve mi local, se me quemaba un cautín, agarraba dinero de caja chica y iba a comprar otro y listo. No andaba viendo si el proveedor estaba registrado, si el cautín me iba a durar 10 años o la marca. Yo quería algo que me resolviera en ese momento para entregarle al cliente el producto reparado. También podemos entender que estas empresas pequeñas tienen la capacidad de atender nichos de mercado con un trato personalizado que el consumidor valora. En ese tiempo, ¿verdad?, como yo era el que atendía, el que reparaba, cuando un cliente llegaba a preguntar por su producto, yo sabía si estaba reparado o no su celular, si estaba reparado o no su computadora. Era capaz de negociar los precios directamente con la persona o condiciones de pago. A veces la persona me decía: mire, tengo esta computadora, ¿me la puede reparar? Con gusto. Hacíamos la reparación, el cobro, y me decía: mire, aprovechando, tengo una de mi hijo que quiero ver si la ponen un poquito más lenta, pero me quedé sin dinero. Y ya era un cliente de confianza, podía yo darle algún tipo de trato especial en el cual me pagara a plazos, ¿verdad?, la reparación, o ofrecerle diagnóstico sin ningún costo. Pero esto se logra a través de un trato personalizado que en empresas grandes definitivamente no se puede dar. Hace algunos años tuve una empresa que pueden buscar en redes sociales que se llama CETEC, en la cual estuvimos trabajando soporte técnico personalizado, configuración de routers, switches, instalación de equipos de CCTV, y me di cuenta de lo importante que es la cara del dueño ante los clientes. En ese tiempo pues me era factible poder directamente atender a los clientes, y podía llegar a entender sus necesidades de primera mano y ofrecerles soluciones adecuadas a sus necesidades. Atender reuniones, llamadas directamente, pero cuando uno forma parte de una corporación mucho más grande, esto es difícil porque el portafolio de clientes se vuelve más grande, hay procesos que hay que seguir y la atención a nichos pues definitivamente ya no es viable. Llegamos al último punto de la presentación del día de hoy. Muevo mi cámara nuevamente para poderles explicar los factores para el desarrollo de la pequeña empresa. En Guatemala, como en los demás países de Latinoamérica, el acceso a créditos es limitado y es una de las principales barreras para que un negocio subsista, ¿verdad?, o pueda hacer expansiones. Y cuando existen estos créditos, la tasa de interés es bastante alta, pero tiene una razón de ser. Las pequeñas empresas son de alto riesgo, los créditos son de alto riesgo y las tasas de interés definitivamente van a ser más altas. Por lo cual también es importante tomar en cuenta que se necesitan políticas de desarrollo económico, la implementación de leyes que incentiven la cooperación entre las pymes y que puedan empezar a migrar hacia, por ejemplo, factores como la exportación de productos. Actualmente pues hay cooperativas que trabajan este tipo de soluciones en el interior del país, pero pues sabemos que están enfocadas principalmente en la industria de la agricultura. El desarrollo real depende del profesionalizar la administración.
integrando planificación, herramientas de control financiero y planificación estratégica a estas empresas. Por lo cual es importante tomar en cuenta que el factor de la profesionalización es determinante para el crecimiento de estas empresas. Algunos de los emprendimientos que he trabajado, si bien han sido exitosos en su inicio, no han tenido un desarrollo debido a la falta de profesionalización que tuve en su momento, ¿verdad? La falta de conocimiento administrativo, estratégico, manejo de presupuestos hizo que algunos de estos proyectos pues entraran en pausa. Y esto es lo que estamos buscando con este tipo de contenido, ¿verdad? Capacitarnos y aprender a través de la formación profesional. Para cerrar, quiero hablar comentarles un par de iniciativas muy importantes que se están dando en Guatemala. El Banco Industrial durante el mes de abril tuvo una campaña de apoyo a emprendedores y pequeñas empresas. Ellos, a través de su fundación, tienen un programa llamado Incubadora de Startups, en el cual apoyan a pequeños empresarios a trabajar de forma estratégica y capacitarlos a profesionalizar la gestión y elaborar planes de negocio que ayuden a evitar y disminuir la tasa de fracaso, ¿verdad? Estos proyectos porque le apuestan al crecimiento económico del país a través de las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, hay algunas empresas de telecomunicaciones que hoy en día ofrecen servicios de conectividad flexibles, libres de contratos, enfocados en pymes, reconociendo que el acceso a las tecnologías de la información es un motor importante para que las empresas pequeñas logren finalmente escalar y desarrollarse. Les agradezco por su atención. Con esto finalizo este video y espero verlos en el siguiente. Hasta luego.